Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gym Rats. Y pues bueno, una vez más aquí el buen Dani. Fer, antes de iniciar, ya saben, agradecimientos a nuestros patrocinadores oficiales Essentials. Dejamos links en la descripción. No se les vaya igual. Si les gusta, les ha agradado los episodios que hemos grabado, no se olviden darle like, compartir, suscribir. Créanme que eso ayuda un montón. Y pues bueno, como en cada episodio, de este lado tenemos al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo estás? Vientos, vientos, ya tenía que grabábamos, ¿qué? 2 semanas. Más o menos, sí, sí, sí. Ya, 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 si nos escuchan, denle like, compartan, cualquier cosa que nos ayude a seguir adelante con este proyecto, se aprecia. Estísimo. Del otro lado, Fer Equigua. Fer, güey, ¿cómo andas? Al 100 ya creo que ya, güey, ahora sí me voy a parar un rato de viaje porque tener rutina está chido, es necesario y cuando ya la pasas constantemente te hace un desmadre y tratas de como sea regresar, pero amo la rutina y la amas cuando la pierdes. Cuando desapareces, cuando más sientes que la extrañas, ¿no? Y carnales, sin más, antes de comenzar, pues agradecer a los Gym Brats que pues ahí han estado apoyando, siguen compartiendo los episodios. Hemos estado subiendo episodios resubidos que hemos grabado ya hace algunos años. Totales joyas, la verdad, han estado muy buenos esos episodios, me hacen recordar un poquito en el pasado. Pero pues bueno, estamos aquí. Carnales, creo que han pasado cosas bien interesantes durante estas últimas semanas. Por ahí Dani tuvo congreso en Ciudad de México con todo el equipo de Hypertrophy si no me estoy equivocando con las iniciales, Dani, NCSF, si no me estoy equivocando, fue de ellos, del Congreso, por ahí también estuvo Lauren Colemso, Doctor de Sousa, creo que Eduardo de Sousa, creo que eso fue una completa locura. Dani, me gustaría iniciar contigo y después brincar un poquito a lo que, pues igual, Fer viene llegando, se viene acoplando después de estar en el Mundial, por ahí el nivel Nati en el Mundial, pues bueno, no me lo quiero imaginar las experiencias que te traes, Fer. Pero Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esa experiencia en Ciudad de México? Bien, bien, bien. La NSCF es la National Council of Strength and Fitness de los Estados Unidos, que tengo el gusto de ser el coordinador académico acá en Latinoamérica. Y pues sí, desafortunadamente Lauren no pudo acompañarnos, temas de vuelos, viajes, etcétera, pero sí, sí estuvimos por ahí con el doctor Eduardo de Sousa. Si no lo conocen, híjole, pues qué les puedo decir, es uno de los referentes máximos en todo lo que tenga que ver con investigación respecto a hipertrofia. Radica en Florida. Él es brasileño originalmente, entonces habla portugués e inglés. Y dentro de todo el marco del Congreso, pues tuvimos la oportunidad de estar en una mesa redonda con él, con Juan Jerezano, también estuvo por ahí David Cifuentes, otros ponentes de interés que les recomiendo mucho busquen, Arián Águila, nuestro amigo Arián Águila acá del podcast. También estuvo por ahí como asistente Alan Rivas, que también lo conocen si siguen el podcast. Si están más en el tema del rendimiento, tuvimos grandes ponentes como Leandro Carbone, que trabaja con la selección mexicana de fútbol. También estuvo por ahí Tony García de Venezuela. Entonces, pues bueno, que después ha sido una experiencia muy, 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 muy grata. Gracias a todos los que asistieron. Y para mí de los highlights también estuvo, por supuesto, el presidente Brian. Su apellido lo va a desmadrar, Viagnoli, me parece, de la NSCF de los Estados Unidos. Gran tipo, muy agradable. También por ahí Arlen Guerrero, también trabajando ahí de la parte de NSCF, que a pesar de que su nombre suena muy mexa, radica en Estados Unidos. Y pues nada, creo que el highlight fue estar en una discusión con Eduardo de Sousa por un lado. La verdad es que me voló la cabeza, creo que ha sido de las cosas más increíbles de este año, al menos para mí, por la magnitud de investigador que es. Y pues sin más, creo que es interesante volver a esa parte ya luego de todo este tema competitivo, pues de la parte académica, de estar otra vez ahí como que en ese énfasis, seguir aprendiendo, etcétera, y estar como ponente también y traduciendo. De hecho, me tocó traducir 4 ponencias, más la mía, más es 3 o 4, no, 3 me parece, más la mía, más la mesa redonda, más un taller que hicimos con Juan Jerezano, que también anduvo por allá, un gran amigo. Entonces, pues sí estuvo bastante ocupado. Pues nada, gracias de nuevo a todos los que fueron. Estén pendientes por ahí de todo el tema de NSCF. La verdad es que es una oferta académica bien relevante para todos. Estén pendientes.
Ahí, por ejemplo, me gustaría traer a la mesa y creo que igual lo podemos ir conectando con las experiencias que viviste estos días, Fer. Dani, por ejemplo, ahí se me hace bien interesante si consideras que tu perspectiva es un poco diferente a la hora, pues, de estar sumergido, porque pues este congreso perdón, lugar unas semanas después de haber estado completamente de lleno en esta parte de experiencia como culturista, el estar viviendo a flor de piel lo que es estar en una preparación. Y pues bueno, Dani, también sabemos todo el contexto detrás de que pues has estado muy inmerso en la parte académica, en la parte como profesor, en la parte de estar haciendo conversaciones con personas profesionales internacionales, con verdaderos líderes en los distintos campos. Tu perspectiva al estar ahí, al como que tener estos dos extremos, por decirlo así, de experiencias, no sé, que ha cambiado algo tu perspectiva, Dani, desde la última vez que tuviste tal vez una conversación en línea, pero pues ahorita ya fue presencial. También esta manera en la que te acercas al conocimiento, no sé, creo que a veces el poder ver los estudios, el poder conversar con ellos tal vez de temas bastante técnicos, pero a la hora de ya haber tenido una experiencia práctica en una preparación como la que tú tuviste, Dani, y luego estar en esta parte académica, no sé si haya como que despertado ciertas otras señales de abordar los temas, de acercarte a los temas, acercarte al conocimiento incluso. Claro, güey, un chingo. Tienes que cambiar un poquito el contexto desde el cual vienes. Por ejemplo, ahí en esa discusión con Eduardo de Sousa, la verdad es que sí es intimidante porque pues es Eduardo de Sousa, insisto, no puedo decir lo mucho que ha aportado porque ya tiene añísimos en investigaciones, también porque es una persona muy centrada en el tema de todo este boom de redes sociales, influencers, PhDs, etcétera. Y pues discutir uno a uno ya con la persona aquí a un lado, la verdad es que sí intimida en otro nivel que, por ejemplo, el tema competitivo, etcétera. Y mi ponencia fue justamente de todo lo que he aprendido en esas dos partes, en el culturismo como competidor, como que apagando mi cerebro y dejando a Fer particularmente que tome las decisiones, confiando desde dónde viene su perspectiva y que estamos limitados en la investigación, pero eso como una fortaleza, lejos de ser una debilidad. Y acá sí también balancearlo con lo que sí sabemos, con las brechas en la investigación. Y es interesante porque también para hacer ahí un poquito de eco sobre ese tema, de hace relativamente poco que tuvimos una discusión en el podcast de Hypertrophy con Cliff Wilson, de ustedes dos sabrán más que bien quién es Cliff Wilson, referente, coach, tuvo dos de sus clientes en Worlds ganando Eddie Saldaña, ni más ni menos. Como en él la perspectiva sí parte de la evidencia, pero hay tantas cosas que no podemos siquiera comenzar ni a estudiar, que sí nos demanda como que apertura, un poquito más de entendimiento a nivel práctico, a nivel de que prestar atención. De hecho, estaba viendo una publicación, me parece fue hoy mismo, Fer, de un atleta que estás llevando de su puesta a punto de la seriedad que demanda todo esto, pero que no podemos partir de evidencia científica porque no existe, pero sí podemos partir de principios fisiológicos hasta cierto punto de evidencia mecanicista, pero ahí vienen retos de cómo contextualizas eso en un atleta, en una persona, en un ser humano. Y ahí viene también el factor humano, que no todo el mundo entiende el por qué o como que sus ansiedades, sus preocupaciones, como en todos, empiezan a tomar lo mejor de nosotros y como atletas necesitas otra perspectiva, otra mentalidad a, no sé, exponer un tema en un congreso, exponer un tema en una clase, hablar con un cliente, vaya. Y eso demanda mucha flexibilidad psicológica. Siento que a mí personalmente esa es de las mayores demandas, tener flexibilidad psicológica y saber cuándo apagar mi cerebro en el sentido de acatar indicaciones, confiando en el proceso, y cuándo sí es conveniente como que escarbarle, escarbarle, escarbarle. Ahí, Fer, digo, no sé si quieras agregar algo a eso. Antes de pasarte el micro, justo iba a traer eso a la mesa, Dani, el post que subiste, Fer, respecto a Pickwick, como el poder, si no me estoy equivocando, hubo una parte que se me quedó muy presente y es poder correlacionar la parte fisiológica, las explicaciones fisiológicas con lo que tienes delante, ¿no? Del atleta. Y esta flexibilidad psicológica que mencionas, Dani, yo también lo veo incluso como esta flexibilidad cognitiva al poder
tener tal vez sumergirte sobre cierto tema, como por ejemplo lo puede llegar a ser, no sé, la obesidad, ¿no? Por ejemplo, oye, ya sabemos que hoy en día hacer aseveraciones tan extremistas como, esa persona está pasando, cruzando por obesidad porque quiere, e ignorar todo lo que conlleva, toda la problemática que es a nivel mundial. Es algo muy interesante, pero creo que el valor cambia cuando lo empieza a llevar a la práctica, en este caso, por ejemplo, con un cliente, porque creo que el llevarlo a la práctica requiere el soltar tal vez esa parte, ¿no? Que creo que ya la hemos conversado en varias ocasiones, de pues ser evidence-based no es tener tu paper en cada decisión o sacar el paper para justificar cada decisión que tomas, sino hasta cierto punto dejárselo a la intuición. Y creo que eso, pasándote el microfer, pues es muy o es algo bastante valioso en tu práctica como coach, ¿no? De culturismo y más en situaciones tan específicas como el, oye, qué variables mover cuando ya el atleta está en el punto deseado, pero justo como lo mencionas, ¿no? Alcanzar ese porcentaje que, oye, en un mundial de Nati de la WNBF, pues ese porcentaje más, por supuesto que puede marcar una diferencia, ¿no? En una posición. Y creo que eso, igual como verlo como coach a la hora de la práctica, es algo bien, bien interesante. Repíteme lo último, porque te escuché la mitad, güey. No te preocupes, Fer. Sí, puntos prácticos o como el gran punto que quería tocar era el poder identificar esa parte tan valiosa que tienes como coach, que juegas como coach a la hora de poder buscar ese porcentaje más, ¿no? De alcanzar en un atleta que pues ya lo hemos igual platicado antes. No se trata como que la pico y es esa magia, ¿no? O esas últimas horas antes del evento es la magia, sino más bien que oye, ya se hizo un trabajo previo bastante sólido, que ya tiene una robustez detrás para mostrar un físico en una condición deseada, pero pues claro, cuando ya estás en un evento de cierta magnitud como un mundial, empujar esas pequeñas cositas, ese porcentaje extra, ese 1% más, pues puede marcar una diferencia entre estar en un top 5, ¿no? Y creo que eso es algo a tener en cuenta y que al final pues Y no es entre tomar más decisiones al vacío. te vas volviendo experimentado, entre más experiencia vas agarrando, siento que dejas de probar tantas cosas. Ok. Y eso cobra muchísima relevancia ya con el tiempo y creo yo que eso es algo que tienen dominado ya los grandes, o sea, como Cliff Wilson, toda esta gente que está en el top del top. Y es algo que uno intenta ir aprendiendo, pero pues desde antes, ¿no? Tratando de anticiparte a todo, güey. Al menos yo soy muy así de que, Ahí voy está. directo al grano, güey. Échale, Fer. Venga, duro y sin rodeos. Va. Conforme vas avanzando, ya lo dije, te pones a analizar las cosas desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no te la quieres jugar tanto, güey. Y al momento de tú ya a lo mejor ir a un mundial e intentar que ese atleta salga lo mejor posible, lo que menos quieres es que salga mal, Ujú. porque si no sería un pésimo abordaje para un mundial. Y cada vez vas afinando menos detalles y en tu cabeza te juegan menos las cosas a tu contra. Entonces eres como más precavido con tal de no arruinar un porcentaje. O sea, tú lo que quieres es maximizar el porcentaje, pero luego lo que pasa, y pasa en los mundiales, es que el porcentaje es a menos por Ujú. tener la emoción de que es un mundial, tengo que salir como en ese prime, se te puede ir la cabeza y en vez de ganar un 10 terminas perdiendo un 15 o terminas Ya. perdiendo un 10. Entonces Ujú. es lo que me di cuenta en este mundial con Arturo. Lo abordamos y de hecho pues todo está en YouTube, lo abordamos muy tranquilo, sabiendo que al menos mal no iba a salir y un poco mejor de lo que él ya estaba iba a salir. Tampoco me la jugué para salir o lo mejor posible tratando de adivinar aspectos que no se pueden adivinar fisiológicamente, como lo menciona Dani. Y por qué no mejor, en vez de maximizar en un 15% el resultado, porque en un 5% mejor, un 10% mejor, y no tienes que mover muchas variables para salir un 10% mejor de lo que ya estás en tu prime en una peak week. Entonces creo yo que eso es un gran aprendizaje que me llevo y que lo voy a estar replicando con cada atleta que vaya saliendo. Obviamente depende mucho el evento, pero claro que sí se siente como esa necesidad y responsabilidad pues
seguir aprendiendo cuestiones fisiológicas para tratar de explicar algunas cosas que suelen suceder, pero yo siempre tomo en cuenta tres cosas: el historial previo, y eso Ujú. aquí y en todos lados, el historial previo, variables que se están moviendo y el resultado esperado de eso. Entonces, si uno toma en cuenta tan siquiera el historial previo, lo que viene haciendo el atleta, lo que viene haciendo, lo último que hizo, con lo que le ha ido bien, con lo que le ha ido mal, y conoces las variables de ese atleta en ese momento y esperas algún resultado moviendo alguna cosa, siento que ya con eso tienes menos probabilidad de regarlo. Pero si Claro. ignoras el historial previo y vas directo a la Pickwick, haz de cuenta que estás tratando de adivinar qué va a pasar. Y es ahí donde creo que muchos se terminan yendo por esa vertiente de Pickwick, nuevo historial, Ujú. y Ah, no toman en órale. cuenta lo previo, lo que hizo días antes, y no, por ende no puedes esperar nada porque no estás comparando de ningún punto de partida y nada más estás haciendo una peak week más de que pues cargo o descargo o repeat de 2 3 días, cuando al final a lo mejor vale la pena más cuestionarse qué tanto merece la pena empujar algunas variables u otras. Ahí, por ejemplo, Fer, algo que me gustaría comentar es, yo al menos puedo identificar cómo es colocar o tener esa variable en el punto medio, el cual sepas que si la modificas, el riesgo de que empeore el físico es mínimo y el riesgo, mejor dicho, y el potencial de que mejore el físico es más alto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es más interesante porque en tu caso, Fer, y bueno, ni decir de preparadores que ya tienen bastante experiencia en el medio, ellos igual al final ya tienen como una base de datos y yo creo, digo, no sé, aquí me atrevo a hablar por ti, Fer, que a medida que cada vez llevas atletas a más big weeks y puedes empezar a ver ciertas tendencias sobre mover tal variable y esperar tal resultado. Pero, por ejemplo, cuando empiezas tus primeros pasos, ¿no? Como entrenador o como coach, ahí cuál es la mejor manera de abordar una peak week. Probablemente a lo mejor hacer los mínimos ajustes en las variables, no jugar tanto, tal vez también tener en cuenta llegar con tiempo. Digo que es muy complicado, ¿no? Pero tal vez cómo respondes a un refit, ya cuando tienes un porcentaje de grasa muy bajo. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, tú al menos, Fer, ¿cómo las fuiste abordando cuando empezaste a llevar tus primeros atletas y tener esa peak week, digamos, lo más entendida? Sea, yo al inicio movía todo, güey, o sea, quería probar diferentes cosas, subir mucho el agua, quitarla, en algunos casos salía bien, en otros mal, en unos casos cargaba demasiado, güey, ese fue el mayor error que cometí, cargar demasiado a ciertos atletas y empujarlos mucho con la intención de que salgan súper duros, súper llenos, pero justo en el aprendizaje de los extremos, obviamente no llegando a dañar la salud de las personas, es, es necesario conocer los extremos a los que puedes haber llegado con ciertos atletas para de ahí empezar a tener tu base de datos de, bueno, estos son los puntos medios y luego ya el factor individual, que el factor Claro. individual es un gran factor a considerar porque es una persona, es una biología, es una respuesta a ciertas cosas y es ahí donde pues ya no existe tal y tal, no, en base al factor individual y a ese ser humano modifica a ver si esta variable puede ser la que dé un mejor look el día de mañana, conoce esa variable, como hay casos en los que a lo mejor, como puse en el post, mantener todo balanceado y todo en el mismo nivel puede no ser lo mejor para esos atletas. O sea, hay muchos factores individuales que al final no vas a conocer a la perfección, pero debes de tomarlos en cuenta, si no empiezas a mover todo hacia extremos y es ahí donde el resultado pues te arruina. Dani, ¿algo que agregar por ahí? No, pensé que ibas a comentar algo también. Que sí es sumamente complejo. Poniéndolo en contraparte con lo que comentábamos al inicio. Bueno, es simple y paradójicamente complejo a la vez. Poniéndolo en contraparte con lo que comentábamos al inicio, de si venimos de un bagaje de evidence-based, tratar de hacer cuanta cosa y que si le muevo aquí y esperar una respuesta y la madre, probablemente no funcione porque la fisiología humana no es una especie de ingeniería. Estamos hablando de sistemas que han evolucionado por millones de años, que responden para mantenernos con vida.
no responden para lograr un aspecto, no responden para lograr un resultado deportivo. Muchas veces pensamos que así es porque se nos olvida todo lo que hay detrás. Y digo, ¿cómo no se nos va a olvidar si son millones de años de evolución, ¿no? Y de adaptación? Por ejemplo, en temas de líquidos, en temas de carbohidratos, de sodio. Uno de los importantísimos que también menciona Fer constantemente y con el cual estoy más que de acuerdo, el estrés, el grado, y ahí yo soy viva prueba de eso, en que el estrés puede afectar no solo tu aspecto, sino la manera en que abordas a nivel emocional, psicológico y pues vaya también fisiológico, no solo una peak week, sino todo el proceso, creo que sí puede ser determinante. Porque algo que puedes ver en campeones, mentalidad de campeones, por ejemplo, la forma en que, y me gustó mucho, la verdad es que la forma en que lo ha compartido Arturo me parece maravillosa desde una perspectiva de agradecimiento. Y eso a mí me habla de que su fisiología se va a ver beneficiada durante la preparación, durante la peak week, durante la recuperación, porque vienes de una perspectiva de sistema nervioso parasimpático, de rest and digest, cosa que le puede venir de mucho beneficio. Y eso es muy difícil, porque cuando te expones a ese grado de demanda, esa mentalidad de, pues es el mundial, vamos a demostrar, matar o morir, si te fijas, los campeones no piensan así. Claro, sí lo tienen ese león, si tú quieres, adentro. Creo que muchos podemos llegar a experimentar algo similar. Pero muchos, por ejemplo, haciendo la similitud entre Arturo y entre, por ejemplo, Eddie Saldaña, quien quedó campeón pues, absoluto en este año, nunca publicó vamos por el campeonato. Ahora sí vamos a demostrar. No, nunca se lo llegaron a comentar de, oye, tú tienes el potencial, a lo mejor queda, está bien, chido, no me interesa. Y justo acabo de ver una entrevista con Oscar, el profesor, que es otro de los culturistas natis, pues, bendecidos por todos los dioses del culturismo, que seguramente quedará campeón el próximo año. Realmente no se enfoca en eso. Algo que me llamó mucho la atención es que su enfoque está en, si yo logro ser un buen padre de familia, si yo logro ser un buen esposo, etcétera, ese es mi éxito. El culturismo no me importa tanto. Y eso me encanta a mí, porque es algo que pude ver reflejado en Arturo y es algo que pude ver también en el físico de Arturo y también viendo los videos de Fer y Arturo, cómo se centran en variables clave, carbohidratos, agua, sodio y keep it simple, relax, take it easy, disfruta. Y siento que hay muchísima sabiduría en el sentido de fisiología y en el sentido de mentalidad detrás de esa toma de decisiones, que justamente también cuando somos un poco más novatos, pues yo también he querido moverle a todo en mi entrenamiento, en mi nutrición y pensar que este paper encontró tal cosa, entonces déjalo aplico, etcétera. Pero no va por ahí. Siento que se necesita mucha experiencia, que solo la experiencia te lo da y al menos para mí, a nivel personal, el haber sido competidor, el estar, pues ahora sí que siguiendo indicaciones de alguien con la experiencia como tiene Fer, me abrió un nuevo panorama que yo antes no había visto. Y esa parte, como que mezclarlo, las dos cosas, em, solo cuando lo vives, pienso Sí, que tener esa experiencia a nivel vivencia, nivel día a día, segundo a segundo, en carne propia, a la par de todo este rollo académico que comentábamos, siento que sí es una perspectiva mucho más amplia y que da el potencial de, pues, si bien no ser campeones del mundo, porque ahí sí la genética prácticamente dicta cómo está la cosa, por lo menos sí te permite lograr cosas que no creías que se podían lograr. sí. Creo que no existe como tal el mejor preparador en el amplio término de la palabra, porque yo pienso que debes de ser lo suficientemente teórico para no prestarle tanta importancia a eso en términos Ujú. prácticos. Entonces, si analizamos como ese enfoque, debes de saberlo todo para no prestarle tanta importancia a eso que son habilidades adquiridas que te va dando la propia experiencia y la necesidad de aprender, pero de aprender bien, no de aprender por encima. Por eso digo, debes de ser todo lo teórico para que en un punto llegues a regresarte un poquito a no prestarle demasiada importancia, pero porque lo sabes.
Y cuando estás en el intento de aprender de, quieres prestarle demasiada importancia a todo porque no lo sabes y sabes que no lo sabes. Entonces, pero es parte de ir adquiriendo habilidades de aprendizaje que nunca en un momento se van, o puede que lleguen, no, a los 40 años, no sé, 50 años de experiencia, que empalmes. Entonces, yo no sé por qué todos se la pasan queriendo demostrar que saben menos o más y son como el niño aprende a gatear, a caminar, etcétera. Son habilidades que vas adquiriendo. Ya cuando haces regatones, todavía con años de experiencia y correlacionas cosas que no son tan importantes, pues es cuando el conocimiento todavía no está tan bien adquirido, porque no hay dudas de por medio. Y insisto, cuando dejan de haber dudas de por medio, ya perdiste esa batalla de aprendizaje, experiencia, teoría y aplicarlo. Sí, ahí digo, algo que ahorita se me vino a la mente, no sé si conecten con este, digamos, a la analogía que voy a hacer, pero es como, al menos yo lo veo de esta manera, cuando te sumerges en la parte de teoría, ¿no? En la parte académica, yo lo veo como el ponerte a rascar un túnel, pero concéntrate en rascar el túnel de lleno y en estar picando y en estar aprendiendo y cómo quitar, cómo poner. Pero una vez que ya rascaste o ya, por así decirlo, cultivaste esas habilidades, ahora en la parte práctica es como ir a cavar otro túnel, ¿no? Pero cuando estás en la parte práctica es otra vez, o sea, métete de lleno al túnel, pícale, ve qué habilidades tienes y probablemente las habilidades que adquiriste cavando el primer túnel de la teoría van a poder trasladarse a la práctica y viceversa. De repente, cuando ya te sumergiste lo suficiente en la práctica, sales otra vez y regresas a la teoría, ¿no? Y ahí es donde como que vas alternando entre los distintos túneles que vas cavando. Y me gusta mucho cómo lo conectan, la verdad, creo que Fer, Dani, pues ustedes vienen, por así decirlo, de experiencias internacionales. Fer en la parte práctica con el mundial, con conocer a referentes en el área de culturismo, en tanto a nivel físico, pero también probablemente me atrevería a decir que te llevaste joyas de haber platicado, conversado, intercambiado algunas ideas con unos con otros. Y también Dani, desde el haber estado en esta parte del Congreso con varios referentes aquí a nivel nacional, pero también internacional, ¿no? Y creo que el poder tener esas dos perspectivas de, oye, lo que estamos vivenciando en el día a día, en nuestro contexto, que pues bueno, los tres vivimos en el mismo país y como que nos navegamos, compartimos igual en este, digamos, nicho más de culturismo, fitness, hipertrofia, todo lo demás, pero también tienes esa otra conexión con la parte internacional que al final, lejos de que sea o no internacional, creo que un mejor término a utilizar acá es con personas que tienen más experiencia, están más desarrolladas en el área, tanto académica como práctica, ¿no? Y creo que eso te hace como que tener los pies bien sobre la tierra y al menos, no sé, Fer, Dani, que probablemente si conecten con este punto, te da esa humildad y al menos esa como ansia o esa emoción de querer seguir aprendiendo, de querer seguir practicando. Y creo que eso, verlo en el largo plazo, es muy interesante y más bien dicho es muy valioso, ¿no? Porque te hace justamente el querer seguir en el campo y ver pues lo mucho que todavía falta por descubrir en esos dos, en esas dos áreas, ¿no? La práctica y la teórica. Sí, para mí es entre más tengo exposición tanto a la experiencia conversacional como este año creo, la mejor condición que he tenido en toda mi vida, gracias acá al coaching con Fer. Em, Cada vez tengo menos necesidad de demostrar cosas, ¿sabes? Me pongo a pensar en mí mismo al inicio, cuando empecé en Instagram, etcétera. Es como algo no dicho, pero el tratar de poner justificaciones a mi toma de decisiones, si subo videos entrenando de mi nutrición, etcétera, cada vez tengo menos necesidad de eso, porque sé que hay muchos factores individuales y que hay cosas que no necesito justificar. Por ejemplo, ¿por qué estás haciendo singles en sentadilla o en peso muerto? Pues porque quiero, porque me gusta, porque es divertido y es suficientemente bueno, ¿sabes? Y también sé que hay tantas brechas en la literatura, hay tantas cosas que simplemente ignoro, que no me siento con la confianza suficiente para yo ponerme en una perspectiva como figura de autoridad, ni en entrenamiento, ni en nutrición, ni en nada. Y creo que es más saludable, al menos para mí, no puedo hablar por ustedes ni por otras personas, verlo desde una perspectiva de curiosidad. Y pues ya momentos competitivos, lo que sea, pues sí, claro, todos queremos ganar y creo que, ya sea que algunos lo digan o no, todos los que alguna vez hemos querido competir, ir tras una Pro Card, tras un título, lo que sea,
Pues sí tenemos algo de ese como que rugido interno, ¿no? De quiero como que demostrar algo, sí, y eso lo preservo como un tesoro, pero no quiero que eso domine mi vida, porque es cuando empiezas a querer demostrar la chingada y creo que al menos para mí la experiencia de vivirlo, hablar de eso y ponerlo en contra, así como que todo en conjunto, es lo que más me llevo de todo este rollo de nutrición, entrenamiento, bodybuilding. Porque personalmente el bodybuilding no lo sigo tanto como otras personas. Claro que me gusta, claro que se me hace fascinante, pero no me vuelve loco ver el mundial, ninguno, etcétera. Aprecio el trabajo, por ejemplo, la historia que subió tanto Fer como Arturo con este Álvaro, el español. No mames, o sea, ver lo que el cuerpo humano puede llegar a lograr y pensar que ni siquiera quedó en el top 5 un físico así, me vuela la cabeza. Es como, no jodas, o sea, ¿cómo eso no es top? ¿Sabes? Bueno, pues bueno, yo básicamente ¿Sabes? con eso me quedo. Y ahí entra lo bonito del culturismo, que no, no importa, pues literal, muchas cosas hasta ese día, y hay factores que se empiezan a considerar justo ese día, que los cosas ponen en pie ese día, y por ello pues no es tan fácil como que entrar en un todo, tratar de ganar la categoría. Y pues bueno, es parte de ir aprendiendo qué variables sí, qué variables no, y en qué momento y en qué personas son más importantes. Totalmente. Pues carnales, creo que vamos a dejar este episodio hasta acá, vamos a hacerlo un poquito más largo. La verdad creo que hay muchísima tela de dónde cortar de cada uno de los temas que fuimos trayendo a la mesa, pero al final dar digamos, panorama amplio de lo que sucedió durante estas semanas y a partir de aquí creo que dejar esos highlights, esos aprendizajes que no tengo ni la menor duda de que varios gym rats hayan resonado, se hayan identificado con varias cosas que comentamos. Pero que bueno, al final también verlo, en seguir, poder seguir viendo cómo es que vamos cambiando de perspectiva a medida que vamos viviendo distintas experiencias. Y es algo de lo más bonito que me gusta del podcast, ¿no? Es bien diferente ver cómo platicamos de cierto tema, como ejemplo ahorita la Pickwick, cuando, si no me equivoco, creo que fue el tercer episodio que grabamos hace algunos años. Entonces creo que el poder poner contraponer esas dos perspectivas que tenemos, que pues, somos las mismas personas, pero las experiencias son distintas. Y eso creo que es algo muy bonito y muy valioso. Y pues, carnales, sin más, con esto cerramos el episodio. Dani, Fer, no sé si por ahí quieran dejar algo más, algo que quieran anunciar, conclusiones en general, antes de cerrar el episodio de esta semanita. Todo en orden, no se diga más. Pues carnales, con esto cerramos este episodio. En verdad, muchísimas gracias a todos los Gym Brats que han estado compartiendo los reels, los episodios que subimos, los episodios anteriores que estamos subiendo al canal de Gym Brats y pues estos nuevos episodios que vamos a seguir grabando. En verdad, muchísimas gracias. Ya saben, dejamos links para todo lo que comentamos en la descripción. No se olviden de compartir, suscribirse y pues nada, con eso cerramos el episodio y nos estamos viendo la siguiente semana.